Hola amigos, hoy vamos a probar el nuevo DS7 Crossback, que como sabéis es el último modelo presentado por la firma DS, la firma de lujo del grupo PSA. Como veis, el 7 es un modelo bastante más grande de todos los que hay ahora mismo en la gama DS, que son el 3, el 4 y el 5. Hay un DS que es el 4 Crossback, que podría ser lo más parecido a este modelo, pero desde luego no es tan sub como el 7 que tenemos delante. Este coche, como veis, tiene una carrocería de 5 puertas y tiene una longitud de 4,57 metros. Esos 4,57 metros, digamos que le sitúa a medio camino entre lo que podría ser un Audi Q3 y un Audi Q5. La ventaja, digamos, es que tienes el precio de un Audi Q3, porque este coche con este motor, que es el Blue HDI de 130 caballos, se vende desde 31.550 euros, y tienes por ese precio, que es el precio de un Q3 básico, un tamaño similar al que podrías tener en un Q5. Como veis, es un coche lleno de detalles bastante chulos y bastante premium para lo que es el de segmento. Por ejemplo, podéis ver los faros traseros, como veis aquí, aparte de la firma EDS, o el curioso entramado que tienen por dentro de sus luces, es bastante llamativo. La parte de atrás, como veis, tiene el logo grande de DS, el nombre de Crossback y la definición de DS7 en la parte derecha. La parte inferior del paragolpes, como veis, cuenta con estas protecciones en plástico negro. Aquí se ve también pues, el sensor de aparcamiento y este pequeño borde cromado que le da un aire más premium. Como veis, también no se ve ninguna de las salidas de escape, que es una cosa que suele ser relativamente habitual en este tipo de coches. Si os dais cuenta, y luego lo veremos también por delante, la línea recuerda mucho a los Audi. De hecho, hay cosas como por ejemplo este faro de aquí, que recuerda mucho a que puede tener un Audi Q7, ¿verdad? Y luego si hacemos cosas como por ejemplo abrir el maletero, vais a ver que la boca de carga que queda recuerda muchísimo a la que puedes ver en un Audi Q5. Antes de enseñaros el maletero, vamos a seguir dando una vuelta por la parte delantera y vamos a ver algunos otros detalles que definen claramente a este coche. Por ejemplo, aquí en la puerta vais a ver que hay una chapita que pone Rivoli. Pues bien, este DS7 se vende con 4 niveles de acabado. El básico es el B-Chic, el segundo sería el Show Chic, el tercero sería el Performance Line y el cuarto sería el Grand Chic. Independientemente de esos niveles de acabado, luego hay dos niveles de ambiente interior. Uno es el Rivoli y otro es el Opera, que incluyen pues, diferentes tapizados y diferentes detalles. Si nos venimos ya a la parte delantera, como os decía antes, vais a ver que también recuerda mucho a Audi. De hecho, el otro día yo repostaba una gasolinera y me decían, si le pusieras aquí 4 euros, casi sería un Audi. Y es cierto que recuerda mucho por la forma de los faros, por la forma de la propia calandra, e incluso tiene algún detallito, como esta pieza cromada, que a mí, personalmente, también me recuerda a Lexus. Hay algún detallito que merece ser destacado, como por ejemplo el funcionamiento de los faros. Esta versión que lleva los faros Full LED, si os fijáis, tiene aquí 3 proyectores. Si ahora pasamos a cerrar el coche, si os fijáis, acabo de cerrar el vehículo, se ha encendido el intermitente y como veis los proyectores empiezan a girar y a iluminarse. Debido a esa forma que tienen, como si fueran un pequeño espejito cuadrado, como si fuera un pequeño diamante, esto aquí no porque es de día, pero cuando es de noche da la sensación de que casi estás en una discoteca porque ilumina toda la pared del garaje, por ejemplo, y demás, pues con ese típico efecto de las bolas grandes de las discotecas. No es solamente el único detalle del frontal que es muy característico de este coche. Aunque ahora está parado, esto es la luz de día, que también es de LED y que marca toda esta parte del frontal. Como es full LED, aquí tenéis cortas y largas, también tenéis aquí los antiniebla, que también son de LED, y luego el frontal, pues bueno, encontramos cosas que ya son relativamente más habituales, como por ejemplo el radar de control de velocidad activo, la cámara de aparcamiento, que luego veremos cómo funciona, e incluso si nos fijamos en la zona del retrovisor, pues veríamos también la cámara del sistema de frenada de emergencia y otro tipo de sistemas que tiene este coche. Ahora vamos a mostraros el vano motor del DS7 Crossback. Bueno, casualmente o curiosamente, como en casi todos los coches del grupo, para poder abrir el capó tienes que tener la puerta abierta, más que nada porque si no esta parte quedaría hasta aquí y taparía esta parte, que es donde está el tirador del capó. Una mera curiosidad. Si nos venimos para acá y abrimos el capó, que como veis se levanta de una forma muy liviana gracias a los dos amortiguadores que tiene hoy ubicados en cada lado, pues nos encontramos con un vano motor en el que el propulsor está colocado relativamente bajo,
no es que esté muy abajo, es que esta parte está un poquito más arriba. Y bueno, es un motor, como este es un motor 1.5, solamente es un motor de 1.5 litros, un 4 cilindros, pues tampoco se ocupe todo el vano motor, una cosa que bueno, sí que podemos ver en el 2000 Blue HDI, que obviamente es un motor más grande y llega a más sitios. Pese a la sencillez de esta tapa que cubre la parte del motor, lo cierto es que está muy bien insonorizado, dentro no se escucha demasiado en ningún momento y las vibraciones también están muy bien solucionadas, no es un coche que vibre en exceso cuando lo vas conduciendo o cuando te intentas poner en marcha. Luego aquí dentro sí que podemos ver algunos detalles pues, que no dejan de ser curiosos o llamativos. Por ejemplo, aquí el depósito de limpia se carga desde este puntito que, como veis, está muy cerca del borde y que facilita mucho la operación. Aquí tendríamos la varilla del aceite, que en caso de que el motor esté caliente hay que tener cuidado, porque esta tapa, que es donde está la zona del turbo, es muy caliente, de forma que si no tenemos cuidado y acabamos de parar el motor, es posible que nos llevemos un buen chamuscón. Así que, ojito con eso. Aquí, como veis, otro de los niveles básicos del coche, el del líquido de frenos. Bueno, no es habitual que tengáis que recargarlo. Si tenéis que hacerlo, como veis, está un poquito oculto por la parte esta de aquí, y sería un poquito más complicado. Y en cuanto a la batería, como buen coche con Stop Start, ya sabéis que ahora los Stop Start no es como antes, que tú cogías y ponías positivo a positivo, negativo a negativo. Ahora en los coches con Stop Start, el positivo de las pinzas, en caso de que te quedes sin batería, tiene que ir al positivo, y el negativo se recomienda que vaya a un tornillo. Ahí está difícil de llegar, pero tenemos aquí una masa muy bien colocada, que está fuera de allí, y que además está especialmente diseñada para conectar perfectamente las pinzas. Como veis, es un vano motor solucionado o terminado de una forma relativamente sencilla, pero práctica, y que no debería suponer mayor problema. Vamos a ver ahora el interior del DS7, que como veíais por fuera era un coche muy llamativo y por dentro sigue teniendo también un montón de detalles que son dignos de mención. Mirad, uno de ellos, uno quizá de los más llamativos, ocurre cuando te sientas al volante y pasas a arrancar. Lo cual tiene una pequeña pega, y ya aprovecho para explicarlo. Yo he venido conduciendo este coche y, como veis, estoy bien sentado a lo que sería mi distancia normal y corriente, pero llegar al botón de arranque te obliga a echarte un poquito para adelante para apretarlo. En fin, una vez que has arrancado, podéis ver cómo el reloj analógico sale. A partir de ahí, lo más llamativo del coche, pues, lo que os decía, un montón de pequeños detalles. Tenemos una gran pantalla táctil central, que es muy similar a la que utilizan otros coches del grupo PSA, como por ejemplo el Peugeot 3008 o el 5008, pero en este caso contamos con una fila de botoncitos que podéis ver aquí abajo. Son pequeños botones táctiles que nos permiten pasar de uno a otro menú, pues de una forma quizá más sencilla y más directa que si fuera solo a través de la pantalla. Por ejemplo, aquí podemos estar en el de la radio, aquí podemos estar en el del navegador, aquí podemos ver pues cosas relacionadas pues con diferentes sistemas del vehículo. Este es el botón que regula el volumen de la radio, que aunque no lo podéis notar, yo os lo explico, es un botón de tacto metálico, digamos, pero estas rayitas negras que veis aquí, que son las mismas que tenemos en estos botones, son de un tacto gomoso, que la verdad es que es bastante agradable al tacto. Aparte de la pantalla, y aparte también del volante, que es relativamente pequeñito, que está agacharado, como veis, por su parte inferior, otras cosas llamativas son el gran pomo de la palanca de cambios, que como podéis ver, queda relativamente cerca de las manos para cambiar con rapidez, aunque eso sí, tiene un tamaño bastante generoso. Y luego la ubicación aquí de estas filas de botones. Estas que veis aquí son los elevalunas eléctricos. Aquí tenemos el freno de mano y aquí tenemos el Drive Mode, que este botón lo único que nos permite es pasar o elegir entre los diferentes modos de conducción del vehículo. Tiene una pega, y es que cuando tú vas conduciendo no lo ves porque el pomo del cambio, en tercera no lo ves, en cuarta lo verías, en quinta no lo verías, en sexta sí, no lo ves porque está aquí oculto. Y como pasaba con este botón, también queda un poquito alejado, tienes que andar buscando por aquí a ver si llegas a él o no. Pero bueno, es un detalle mínimo. De todas formas, esto del interior del coche, porque es verdad que el coche es muy bonito, que tiene un montón de detalles de diseño interesantes, pero también es verdad que tiene alguna pequeña pega. Os voy a poner, por ejemplo, un par de pequeños ejemplos. Tampoco es que sea nada grave, pero bueno, son cosas que a mí por lo menos me han llamado la atención. El mando del warning está aquí y es así de pequeñito. Es un botón que tú vas a utilizar en situaciones de emergencia. Pues, ¿por qué tan pequeñito y por qué tan cerca del copiloto? ¿No debería ser más grande y estar, por ejemplo, ubicado por aquí? Sin duda alguna sería una mejor solución.
Cuando vas conduciendo también es verdad que el propio botón te tapa, a mí me tapa estos mandos de aquí. Y dices, bueno, este que es el que te permite seleccionar entre diferentes ambientes de configuración del vehículo, quizá no sea el más importante, pero el de desempañado de la luna delantera y trasera sí que es muy importante cuando vas conduciendo. Del lado izquierdo nos pasa algo parecido, porque desde ahí no lo podéis ver, pero aquí, por ejemplo, está el mando que permite regular los retrovisores. ¿Problema? Pues que cuando tú coges y quieres tocarlo, tienes que echarte hacia adelante, de manera que cada vez que regulas los retrovisores tienes que ir comprobando si realmente has acertado o no has acertado con la regulación de estos mandos. Ahora, si queréis, os voy a pasar a contar cómo funciona tanto esta pantalla como la del cuadro de mandos. Bueno, pues antes de contaros cómo funcionan las dos pantallas, también voy a aprovechar para mostraros cómo es la postura de conducción. El asiento, la verdad es que este tiene reglajes eléctricos y además con memoria, y es muy fácil encontrar una postura de conducción bastante buena. Como buen SUV va sentado relativamente alto, como veis mis piernas van no demasiado estiradas, van más bien flexionadas, y desde aquí tienes una visión exterior bastante buena. Por criticar un poquito, pues cosas que pasan también en otros SUVs similares a este, por ejemplo, la esquina trasera derecha, aquel ángulo no es del todo bueno para aparcar, porque al final es verdad que tienes demasiada chapa. La parte positiva es que este coche tiene una cámara de visión trasera y además de 360 grados que te permite tener un buen control de la situación cuando vas a aparcar, entonces es un problema mínimo. El que a mí quizás sí que más me molesta es el tamaño de los retrovisores, porque por normativa sabéis que los retrovisores tienen que tener un tamaño acorde al tamaño total del vehículo, y lo cierto es que en el izquierdo no tanto, pero en el derecho esa parte del retrovisor con esta parte del pilar A y demás te genera ahí un punto de visión ciego que, por ejemplo, cuando llegas a un paso de peatones o a un cruce de una calle, muchas veces te quita más visibilidad de la que luego te puede aportar el retrovisor a la hora de mirar para atrás. Quitando ese pequeño detalle, lo demás, como veis, el volante tiene su regulación en profundidad y en altura. Son unos recorridos relativamente generosos, y esto, unido a lo que os comentaba del propio asiento, pues permite que sea bastante fácil encontrar una postura de conducción simplemente perfecta. El cuadro digital, vamos a empezar por este, si os parece bien, se puede modificar la disposición de los mandos girando este botoncito que tenemos aquí en el volante. Vamos a empezar a girar y vais a ver que ahí estamos en el modo cuadrantes, ahora pasamos en el modo conducción. Muestra funcionamiento o centra del cuadro con los sistemas de ayuda a la conducción del coche. Si pasamos al siguiente, vais a ver que es el de navegación, carga, y entonces vais a ver que lo que manda es el mapa del navegador. Si pasamos al siguiente, es el que ellos llaman personal, que como veis incluye pues aquí de nuevo el navegador en la parte derecha y aquí un medidor de fuerzas G, que bueno, teniendo en cuenta que no es un coche demasiado deportivo, pues quizá tampoco sea una cosa especialmente útil en un coche de ese estilo. El modo mínimo reduce todo a la mínima expresión: luces, cinturón, puertas abiertas, freno de mano y velocidad. Pasaríamos al siguiente modo, que es cuadrantes, que es el principio, el que está colocado al principio, que como veis pues, bueno, tiene su temperatura, su gasolina, velocidad digital y también cuenta revoluciones. Es un cuadro, bueno, que al final te acostumbras a él y acaba siendo relativamente claro, pero es verdad que, bueno, que está, por ejemplo, al final de cuenta vueltas, pues un cuenta vueltas de aguja es siempre más claro que este pequeño indicador. Vamos, si os parece ahora, a ver el de la pantalla derecha. Como os contaba antes, lo principal que tenemos son los botones de abajo, que son los que nos permiten pasar pues de uno a otro menú. Por ejemplo, este sería el de la radio, que luego pues simplemente aquí irías escogiendo obviamente tus cadenas y demás, y pasando a unas o a otras o la que sea. Este sería el del navegador, que como veis es bastante amplio, bastante grande, se ve con claridad. Aquí veríamos el que nos permite pues, jugar con los diferentes sistemas del vehículo, como por ejemplo pues, control de tracción, el sistema de control de ángulo muerto, el de ayuda al aparcamiento, el stop and start, que se desconecta desde aquí y no desde ningún otro botón, que suele ser lo habitual en otros coches, y cosas de este estilo. En este otro botón tenemos el sistema que nos permite manejar las diferentes aplicaciones del móvil. Ahora mismo no tenemos ninguno colocado, pero a partir de aquí pues podríamos utilizar las diferentes aplicaciones del móvil que puedan utilizarse desde el vehículo.
Aquí vemos el Bluetooth simplemente, y de la parte de aquí pues nos iríamos al del climatizador, que este es muy similar al que utiliza por ejemplo el 3008 o el 5008, y aquí ya tenemos pues los botones normales que os comentaba antes, de desempañado delantero, trasero, para desconectar directamente el climatizador sin tener que entrar ahí, y el de recirculación, que también es un botón importante. Tenemos otro botón más aquí justo a la izquierda, no sé si lo podéis ver con claridad, que es este que nos permite elegir entre dos ambientes aparte del que tiene el coche. Si escogimos este, que es el Mi Cachemire, como veis, cambia pues la configuración que tú hayas hecho del coche, pues para tener unos tonos en este caso más morados y demás. Si nos vamos al Titanium, nos iríamos a un aspecto mucho más deportivo. Por ejemplo, ahí se pondría en el modo Sport y demás, como podéis ver. Luego, independientemente de esto, en el Drive Mode, que antes no os lo he comentado, este es el que nos permite pasar de unos modos a otros, y como podéis ver, aquí tendríamos los 5 modos a seleccionar en este coche, que serían pues el Sport, el normal, el Eco, arena, barro y nieve. Serían los 6 modos que podemos elegir en esta versión. Os voy a contar un pequeño detalle que luego os recordaré cuando hablemos en marcha. Si este motor en concreto solo se puede elegir con una suspensión normal y corriente, no es adaptativa. Las versiones Blue HDI 180 caballos y las versiones de gasolina a partir del acabado Show Chic pueden llevar una suspensión adaptativa que a través de una cámara es capaz de leer los baches de la carretera para prepararse antes de pisarlos y que la comodidad del coche sea aún más elevada. Cuando lo tenemos, a esos modos hay que sumar otro más, que es el modo Comfort, que hace que el coche pues sea muy suave. Esta unidad no lo tiene, sí lo hemos podido probar en otra unidad y sinceramente nos ha parecido que bueno, es tan cómodo que incluso es excesivamente cómodo, ¿no? Esta suspensión que lleva este coche a nosotros nos ha parecido bastante equilibrada, apostando eso sí más por la comodidad que por la agilidad, cosa también normal en un coche de este tipo, y bueno, creo que tanto una como otra son dos buenas suspensiones. Vamos a ir a ver ahora, si queréis, la parte trasera y después el maletero. Vamos a mostraros ahora las plazas traseras del DS7, que como os comentaba antes también, cuando os decía que era uno de los coches más amplios de su segmento, es porque es así. Vais a ver ahora que tiene mucho espacio para las piernas, mucha altura y también una gran anchura. Pero antes de nada, el acceso, como podéis ver, es bastante generoso. No vais a tener problemas para que os entren por aquí las piernas, ni que este hueco sea muy pequeño, ni que la puerta se pueda abrir demasiado poco, que va, todo lo contrario. El acceso es bastante cómodo. Una vez que cerramos, a lo mejor estáis viendo que estoy como demasiado tumbado. Efectivamente, este coche, y aunque ahora mismo no me lo permite porque no está puesto el contacto, tiene aquí un botón en la puerta, que también lo podéis ver en aquella de allí, que nos permite variar la inclinación del respaldo para que estemos más o menos cómodos. Ahí lo podéis ver claramente. Como os comentaba, ahora mismo el asiento está colocado el asiento delantero está colocado a mi distancia habitual. Podéis fijar que hay un gran espacio para las piernas. Nosotros lo hemos medido con nuestro metro y efectivamente estamos casi cerca de los 70 centímetros desde aquí hasta aquí, que es una distancia bastante considerable. En la plaza central, además, aparte de que es bastante cómoda, porque es verdad que esta parte es más dura, pero no es de esas partes que no te permite sujetarte prácticamente nada, pero tenemos también la ventaja de que la parte del suelo, como veis, es prácticamente plana, y esto pues también nos permite acomodar mucho mejor las piernas. Luego, como os comentaba, y me vuelvo a este lado, la cota de altura no está nada mal. En este caso tenemos un poquito menos de altura porque esta versión en concreto lleva un techo solar panorámico, y esto siempre hace que, pues bueno, para que entren por aquí los raíles y demás, esto sea un poquito más bajo de lo que sería habitual. Pero aún así, la cota de altura está bastante bien resuelta. Vamos a hablar ahora del maletero, otro aspecto en el que el DS7 está bastante bien resuelto. Como podéis ver, es un maletero que tiene 555 litros, o sea que es una capacidad, pues de lo que hablábamos antes, al nivel de un Q5, al nivel de un X3. Es un maletero relativamente amplio. Antes de meternos ahí delante, si queréis, os voy a enseñar un par de detalles que son opcionales, que son la apertura del portón eléctrica, que también se puede hacer y se puede conectar pues para que sea posible abrirlo con solo pasar el pie por debajo del paragolpes trasero. Si vamos ya a centrarnos en lo que es la capacidad de carga, como veis, tenemos aquí en cada lado un par de pequeños huequecitos para dejar cosas pequeñas, y luego pues tiene también aquí una red, tiene 2 puntos de luz y tiene de este lado izquierdo
una toma de 12 voltios. Aparte de esto, como podéis ver, el coche está preparado para tener un doble fondo, que es relativamente fácil de utilizar. Sería utilizar y colocar aquí la bandeja y perderíamos un trozo de altura, pero bueno, lo podríamos ganar aquí. Tiene además este sistema con estos pistillitos que permite que se quede sujeto para que podamos pues cargar aquí tranquilamente, o si queremos sacar la rueda de repuesto, que en este coche, como podéis ver, es de emergencia, con su gato y todo como tiene que ser. Si quitamos esto, pequeño detalle también importante que suele ser mucho más útil de lo que nos pensamos, estos mandos que permiten, como veis, con simplemente tirar, abatir los respaldos delanteros. Ahora mismo el derecho se nos ha quedado apoyado porque está reposacabezas levantado y se nos ha quedado apoyado en el respaldo del asiento del copiloto, pero si no, si nos agachamos un poquitín vais a ver que queda una superficie bastante amplia, que llega hasta los 1752 litros de capacidad, o sea que queda un maletero bastante amplio en caso de que aprovechemos esta función. Vamos a dar una pequeña vuelta con el DS7 para que veáis, o para explicaros un poquito cómo va en marcha. Como os contaba antes, esta es la versión básica, lleva un motor 1.5 diésel de 130 caballos. Este DS7 en concreto pesa 1495 kilos, que es un peso relativamente considerable. Por tanto, estamos en un coche que tiene unas prestaciones correctas, que te permite viajar con bastante solvencia, que te permite realizar cualquier viaje sin ningún problema, mientras que mantengamos unos ritmos normales. La verdad es que es bastante notable cuando pasamos al modo Sport, cosa que acabamos de hacer ahora. La respuesta del acelerador varía notablemente. Es lo que más se nota. De todo lo que ocurre en el coche, lo que más se nota es que cambia la respuesta del acelerador. Y el coche gana un poquito de punch y es bastante más agradable. Con el modo Sport conectado también varía un poquito el sonido. Es prácticamente imperceptible, salvo que aceleres a fondo. O sea que es muy difícil que lo podáis apreciar a través de la cámara. Por lo demás, quitando esto, que como os decía, el motor, antes os decía que es un motor que suena poco, que vibra poco, y es cierto, y es un motor que tiene muy buena respuesta desde abajo, entonces es un motor bastante agradable, es un coche que para viajar a ritmos normales va francamente bien. Va asociado única y exclusivamente a este cambio manual de 6 marchas, que como podéis ver, pues tiene unos recorridos relativamente cortos y que permite cambiar pues con precisión y con rapidez, te acostumbras muy rápido a él. Está colocado muy cerca del volante, de manera que es pues muy sencillo de manejar en cualquier circunstancia. Luego, a nivel de suspensión, por ejemplo, o a nivel de chasis, nos encontramos una dirección que es más bien suave, pero que tiene el grado de información justo para que no eches en falta nada cuando vas circulando por carretera a velocidad normal, que es a lo que invita este coche. Porque, como os comentaba, es un coche, os lo decía antes, tiene una suspensión más bien blanda, más bien cómoda, que está más orientada hacia el confort, hacia el aplomo en autopista, que a ser un coche especialmente estable o muy ágil en carreteras de curvas. Entonces es un coche con el que podéis viajar eso, con mucha comodidad, con mucha sensación de control, con esa sensación de que todo está yendo por donde vosotros queréis, sin mayor problema. No es como, por ejemplo, podría ser un Ateca FR, por decir un SUV que tenga un comportamiento más deportivo. No es un coche tan pensado para tener un comportamiento muy ágil en curva o que nos permita cambiar con mucha facilidad de dirección. No está pensado para eso, no es su principal objetivo. Luego, a nivel de frenos, el coche la verdad es que no tiene ningún problema. Lleva 4 frenos de disco y nosotros durante nuestras pruebas no ha mostrado ni signos de fatiga, ni hemos notado problemas de potencia de frenada, ni nada por el estilo. Y el freno tiene un tacto bastante adecuado. Como podéis ver, es un coche que va muy suave, tiene un tacto muy agradable en líneas generales y por eso es un coche especialmente indicado para viajar con mucha comodidad. Es un SUV y muchos diréis, pues si es un SUV será un buen coche para campo. Bueno, la única ventaja que tiene en campo con respecto a un turismo convencional, pues va a ser básicamente que tiene un poquito más de altura con respecto al suelo, un poquito más de altura libre y también que los modos de conducción pues tiene 3 de ellos, que como veis aquí, ahora los vamos a seleccionar, arena, barro y nieve, que modifican un poquito el funcionamiento del control de tracción, de manera que deja patinar las ruedas un poquito más o un poquito menos para poder avanzar en mejores o en peores situaciones en caso de que esté lloviendo, que haya barro, que haya nieve o cualquiera de estas circunstancias.